Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha intrigado a muchos de ustedes, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas y las relaciones de celebridades. Vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, una pareja que cautivó a Turquía y a gran parte del mundo, pero cuya historia, lamentablemente, llegó a su fin. Vamos a intentar desentrañar la verdad oculta tras su ruptura, el porqué, el cómo y el cuándo. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán un montón de contenido sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades, análisis de series y mucho más. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sus nombres resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Él, un actor carismático y talentoso, conocido por sus papeles en series como Medcezir e Yerde. Ella, una actriz bellísima y con un gran talento, famosa por su participación en Medcezir, precisamente donde coincidieron, y en Fi. Su relación, que floreció durante las grabaciones de Medcezir, fue seguida de cerca por los medios y los fanáticos. Eran jóvenes, exitosos, guapos y parecían el uno para el otro. La química que demostraban en pantalla se trasladó a la vida real, creando una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades y en la vida en general, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las fotos perfectas, las alfombras rojas y los mensajes de amor en redes sociales, se escondía una realidad mucho más compleja. La relación de Atay y Serine, aunque intensa y apasionada, también estuvo marcada por altibajos, rumores y presiones externas. Su historia no es solo una de amor juvenil y éxito profesional, es también un reflejo de las dificultades inherentes a vivir bajo el microscopio constante de la fama. Entonces, ¿por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón, la que todos se hacen y para la que, lamentablemente, no hay una respuesta única y definitiva. La verdad es que las relaciones, especialmente las relaciones de celebridades, son complejas y están influenciadas por muchos factores. Sin embargo, podemos analizar algunos de los motivos que se rumorean y que podrían haber contribuido a su separación. No pretendemos ser los jueces de su historia, sino simplemente explorar las posibles causas que, desde fuera, parecían influir en su día a día. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público puede ser extremadamente agotador. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, comentado y, a menudo, exagerado por los medios. Esto puede generar estrés, ansiedad y afectar negativamente la relación. Imaginen que cada vez que salen a cenar, hay paparazzi escondidos intentando capturar una foto comprometedora. Imaginen que cada vez que tienen una discusión, se convierte en un titular en los periódicos. Es una presión constante que puede desgastar cualquier relación. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la constante intromisión en su vida personal son factores que, sin duda, ejercen una enorme presión sobre cualquier relación, especialmente en el caso de figuras públicas tan queridas como Atay y Serine. La presión no solo proviene de los medios tradicionales, sino también de las redes sociales, donde cada publicación, cada comentario, cada me gusta es analizado y diseccionado por miles de seguidores. Otro factor importante es la agenda profesional. Tanto Atay como Serine son actores muy solicitados, con proyectos constantes y agendas apretadas. Esto significa que a menudo tenían que pasar mucho tiempo separados, trabajando en diferentes lugares y con diferentes personas. La distancia, como sabemos, puede ser un factor importante en la ruptura de una relación. Es difícil mantener la conexión y la intimidad cuando no se puede pasar tiempo de calidad juntos. Además, el hecho de estar rodeados de otras personas atractivas y talentosas en el set de grabación puede generar celos e inseguridades. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la necesidad de concentrarse en sus carreras individuales pueden haber dificultado la tarea de mantener viva la llama del amor. La falta de tiempo para compartir momentos cotidianos, para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y para simplemente disfrutar de la compañía del otro puede haber erosionado gradualmente la relación. También se rumoreó mucho sobre las diferencias en sus personalidades y objetivos de vida. Aunque al principio parecían muy compatibles, con el tiempo podrían haber descubierto que tenían diferentes prioridades y aspiraciones.
Por ejemplo, algunos decían que Atai estaba más enfocado en su carrera y en explorar diferentes facetas de la actuación, mientras que Serini quería establecerse y formar una familia. Estas diferencias, aunque no insuperables, pueden generar tensiones y desacuerdos a largo plazo. Las prioridades cambian con el tiempo, y lo que al principio parecía una compatibilidad perfecta puede transformarse en una divergencia de caminos. La necesidad de crecer individualmente y de perseguir sueños y ambiciones personales puede, en ocasiones, entrar en conflicto con el deseo de construir una relación duradera. Otro rumor persistente era la supuesta infidelidad. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, se rumoreaba que tanto Atai como Serini habían tenido aventuras con otras personas. Estos rumores, ya sean ciertos o no, pueden dañar irreparablemente la confianza y el respeto en una relación. La duda y la desconfianza pueden corroer el amor y la conexión que existía entre dos personas. En el mundo de las celebridades, donde las tentaciones son constantes y las oportunidades de conocer gente nueva abundan, la fidelidad puede ser un desafío aún mayor. Los rumores, incluso si son infundados, pueden crear un clima de inseguridad y desconfianza que resulta difícil de superar. Además, no podemos descartar la influencia de las familias y los amigos. Las opiniones de las personas cercanas a la pareja pueden tener un gran impacto en la relación. Si los familiares o amigos no aprueban la relación, o si generan conflictos y tensiones, puede ser muy difícil mantenerla a flote. El apoyo de la familia y los amigos es fundamental para cualquier relación, y la falta de este apoyo puede generar estrés y aislamiento. Las presiones familiares y las expectativas sociales pueden influir en las decisiones de la pareja y, en última instancia, contribuir a su separación. En resumen, la ruptura de Atai Ulusoy y Serini Sarkaya fue probablemente el resultado de una combinación de factores. La presión mediática, las agendas profesionales exigentes, las diferencias en sus personalidades y objetivos de vida, los rumores de infidelidad y la influencia de las familias y los amigos, todos pudieron haber contribuido a su separación. Es una compleja red de circunstancias que, en conjunto, pueden haber hecho insostenible la relación. No se trata de buscar un culpable, sino de entender la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos específicos que enfrentan las celebridades. Es importante recordar que solo ellos saben la verdad completa sobre lo que realmente sucedió. Nosotros, como espectadores externos, solo podemos especular y basarnos en rumores y fuentes no confirmadas. Lo importante es respetar su privacidad y su decisión de seguir caminos separados. Debemos evitar caer en juicios superficiales y reconocer que las relaciones son asuntos personales que deben ser tratados con respeto y sensibilidad. Después de su ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Atai continuó cosechando éxitos en series como The Protector y Terzi, demostrando su versatilidad como actor. Exploró nuevos géneros, desafió sus límites interpretativos y se consolidó como uno de los actores más respetados de Turquía. Serini también siguió trabajando en proyectos importantes, como la serie Sameran para Netflix, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. Su carrera floreció y demostró su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes con profundidad y emotividad. Ambos continuaron creciendo como artistas y como personas, demostrando una gran resiliencia y profesionalismo. Aunque su relación terminó, el cariño y la admiración que muchos fanáticos sentían por ellos como pareja aún perdura. Muchos recuerdan con nostalgia los momentos felices que compartieron y la química que demostraban en pantalla. Su historia, aunque con un final triste, forma parte de la historia del entretenimiento turco y seguirá siendo recordada por muchos. Fueron una pareja icónica que dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Su amor, aunque efímero, fue un reflejo de la pasión y la intensidad que caracterizan a las telenovelas turcas. Y hablando de finales, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad de la ruptura de Atai Ulusoy y Serini Sarkaya. Recuerden que las relaciones son difíciles, especialmente las relaciones de celebridades. La vida bajo el escrutinio público, las presiones profesionales y las expectativas sociales pueden hacer que incluso las relaciones más sólidas se desmoronen. En resumen, exploramos la intensa atención mediática que sufrieron, las exigentes agendas profesionales que los mantenían separados, las posibles diferencias en sus personalidades y objetivos de vida, los persistentes rumores de infidelidad y la posible influencia de sus círculos cercanos como factores que pudieron haber contribuido a su separación.
Aunque la verdad completa permanece en manos de Atai y Serinei, pudimos vislumbrar la complejidad y los desafíos que enfrentan las relaciones en el ojo público. Analizamos la importancia de la privacidad, la necesidad de apoyo mutuo y la dificultad de mantener una relación en un entorno tan competitivo y exigente. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Espero haberles proporcionado una perspectiva más profunda y matizada sobre este tema que ha generado tanta curiosidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Atai y Serinei? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante? ¿O creen que fue simplemente una cuestión de diferencias personales? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y si tienen alguna otra perspectiva sobre este tema. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.